Ya tiene su consejero, póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra bendita de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 con la ayuda del Señor. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor al versículo 1 con la ayuda de Dios. La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Hermanos, también les recuerdo que en nuestros cultos de fin de año, cultos especiales, invite a su familia con la ayuda del Señor. Traiga a su familia con la ayuda de Dios a la casa del Señor. Leemos la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Oramos. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor, nos acercamos ante tu presencia gloriosa, dándote gracias por todas tus bendiciones. Dándote gracias, Señor amado, porque nos das la dicha de estar en tu casa, reunidos con la iglesia, adorando tu nombre. Muchas gracias, Señor amado, por tantas bendiciones que tenemos por tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y ahora tenemos esta bendición tan grande, tan especial, Señor, que es atender la voz de tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor amado, y permite que sigamos siendo bendecidos, edificados, transformados por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu grande amor y porque nos das esta bendición de estar en tu casa. Una vez más te pedimos, Señor, por los enfermos, que los visites de una manera especial. Nuestro pastor, nuestro hermano Esteban Martínez, Señor amado, tú has glorificado, Señor, tu nombre en él. Síguele dando fortaleza, sigue siendo en su vida, sigue obrando, Señor. Gracias. No solamente en él, en todo, Señor amado, nuestro hermano Moisés, nuestro pastor de la zona central, visítalos, sé con él. Y cada uno de los enfermos de esta congregación están en tus manos, Señor, sabiendo, mi Dios, que tú haces mucho más. En tus manos preciosas nos dejamos, por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar. Hermanos, antes que se me olvide, el hermano Esteban Martínez, nuestro pastor general, gracias a Dios ya se está recuperando. Dios ha obrado de una manera gloriosa. Les manda un saludo a la iglesia Peniel, y dando gracias por las oraciones, porque pues rogamos a Dios y pedimos al Señor que Dios intervenga y Dios es bueno. Entonces reciban ese saludo de nuestro pastor general del movimiento y amados hermanos, sigamos orando por él con la ayuda del Señor. Que Dios le siga dando fortaleza y vitalidad a su cuerpo con la ayuda del Señor, como lo ha hecho siempre. Tenemos nosotros, amados hermanos, ahora el capítulo 3 de esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, después de haber nosotros considerado el orden cúltico y cómo nos habla, amados hermanos, de el orden y la posición que Dios le da al varón. Inmediatamente después de esto nos muestra, no es nada más de que uno diga como varón, bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero servir y ya. No es así. Después de haber visto lo anterior, ya nosotros entramos en el capítulo 3 donde nos sigue dando las instrucciones y nos muestra los requisitos para todo aquel que apetece, ¿qué? Obispado. Así, no es nada más de que yo quiero, me gusta, me emocioné
No, tiene que ser un llamado de Dios. Así tiene que ser un llamado de Dios. Y ya nos presenta, amados hermanos, qué es lo que vamos a ver. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 906, con un tema general. Lo decimos todos unidos, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y tenemos el tema del mes. El tema del mes dice, requisitos para los que presiden a la iglesia. Ya sí, requisitos para los que presiden a la iglesia. Y aquí ya entramos, amados hermanos, en un tema muy importante porque aunque no todos son llamados al servicio, sí es importante que nosotros sepamos discernir quiénes sí han sido llamados al servicio. Porque realmente quien da la aprobación para que proceda la petición y el anhelo de aquel que ha sido llamado es la iglesia, que guiada por el Espíritu Santo aprueba o desaprueba aquel que apetece obispado. Entonces nosotros vamos a considerar esto, porque alguno podría decir, bueno, pero yo no he sido llamado, a mí no me interesa tanto. No, sí, porque de hecho la principal responsable de un buen obrero o de un mal obrero es la iglesia, porque es la que aprobó. Porque sobre la iglesia recae esa responsabilidad de decir, no se aprueba esa solicitud. Porque aunque el hermano ha sido llamado, todavía no está calificado para poder atender a ese llamado tan especial. ¿De qué? Pues de esto, de los que presiden a la iglesia. Así. Entonces, amados hermanos, ese es nuestro tema, requisitos para los que presiden a la iglesia. Y aquí lo vamos a ver. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde muchos, después de ¿qué podemos decir? Se convirtieron, tienen 6 meses y ya después lo vemos, ya es pastor. ¿Eso es correcto? No un neófito, dice la Escritura. No es así. Ni aunque tenga 2, ni aunque tenga 3 años, no está preparado. Todavía no tiene la experiencia. Y tiene que ser, amados hermanos, tiene que ser un llamado del Señor. Es verdad, es cierto que hay llamados especiales. Hay llamados muy especiales y eso lo entendemos. Eso lo entendemos, amados hermanos. Pero cada uno que ha sido llamado, amados hermanos, oiga, tiene que tener muy claro ese llamado del Señor. Ahora, aquí tenemos requisitos para los que presiden a la iglesia. Y el título de nuestra lección, lo decimos unidos, como dice, es un noble trabajo presidir. Así. Yo lo leo aquí con mucha dulzura y con mucha, ¿cómo diremos? ¿Cómo nos lo presenta nuestra lección? Muy noblemente, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil presidir una iglesia? Y la respuesta es no. Es no. Y hablamos por eso ya. Vamos a ver esto. Es un noble trabajo presidir, pero es bien delicado. Es muy difícil. Por eso se necesita tener el llamado y la vocación. Sí, llamado y vocación. Entonces, amados hermanos, vamos a considerarlo. El texto áureo nos dice, vamos a leerlo, dice así: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera Tesalonicenses 5:12. Una vez más, como dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor
y os amonestan. Primera Tesalonicenses 5:12. Ya es un ruego. Aquí a la iglesia en Tesalónica. ¿Qué cosa? Reconocer a quién, a los que trabajan. Ahora, ahorita no pensemos nosotros en los malos servidores, porque desde los tiempos bíblicos ha habido ¿qué? Falsos maestros, falsos doctores, falsos pastores, malos siervos, pero no está hablando el apóstol Pablo de ellos, sino está hablando de los que trabajan, de los que sirven a Dios con corazón sincero, y que está diciendo que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y la verdad, amados hermanos, como siervos de Dios, aquí ya hablando de esto, hay iglesias crueles, muy duras, que no han atendido al consejo de Dios de velar por quién, por un buen pastor que está sirviendo, que está trabajando. Dice que trabaja entre vosotros y os presiden en el Señor. Es el que está al frente, es el que está velando. Y luego, y os amonestan. Eso de amonestar, ¿es fácil? No. Si cuando hablamos de un niño y que dice la Escritura, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Tratar con un adulto, esto es desgastante. Esto es desgastante, bastante desgastante. Por eso, amados hermanos, ya nos va abriendo el panorama. Tú quieres servir al Señor, tú apeteces obispado. Qué bueno, gracias a Dios porque tienes ese llamado. Qué bueno, gracias al Señor porque te vas a enfrentar a esto y esto. Y entonces ya nosotros estamos aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Ahora, uno como siervo de Dios está o dice, yo quiero servir al Señor para que me reconozcan. ¿Ese es el sentir de un siervo del Señor? No. Nuestro más grande anhelo es servir. Ese es servir a Dios. Y ese es el deleite y esa es la satisfacción. Servir al Señor. Ahora, la verdad práctica dice, todos los trabajos, lea conmigo, todos los trabajos honestos son importantes, pero hablar del trabajo ministerial en la iglesia es de mayor importancia, ya que es una labor que se hace para Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Pues sirviendo a la gente. Así, uno sirve al Señor. Y ya leímos aquí la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Qué bueno, gracias a Dios. Y ya por la noche vamos a seguir avanzando en la siguiente lección, porque pues estamos atrasados una y nos vamos a emparejar en la noche, primero Dios. Para poder ingresar como empleados a algunas empresas, por lo regular se necesitan muchos requisitos. Entre algunos de ellos se requiere que sean personas honestas, trabajadoras, responsables, con iniciativa propia y más. Trabajar en la obra de Dios está considerado como el mejor y más noble de los trabajos aquí en la tierra. De allí la necesidad de que también existan requisitos para poder desarrollar este trabajo, porque es un noble trabajo presidir. Así, es un noble trabajo presidir. Uno, es legítimo que alguien aspire a presidir. Y ya tenemos nuestro texto, palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Hermano, y ese es el anhelo. Siempre estamos orando porque le pedimos al Señor, como lo dice la Escritura, rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué?
que envíe obreros a su mies. Y ese es el anhelo. Pero para todo hay un proceso. Ya Dios puso ese anhelo, ya Dios hizo ese llamado. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que la Escritura nos dice. Vamos, amados hermanos, a hacer lo que nos manda la palabra. Ahora, el hecho de que alguien desee servir a Dios en el ministerio, dice, es una palabra fiel, palabra saturada de santidad. Es el santo llamado de Dios hacia el hombre. Algunos intérpretes razonan así. Es decididamente incorrecto que alguien extienda la mano a fin de tomar posesión del sagrado oficio. Esa ambición pecaminosa merece ser condenada. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. Por eso es que decimos, debe de ser de Dios. Por eso cuando nosotros vemos aquí en la Escritura, palabra fiel, si alguno apetece obispado, ¿quién es el que obra en nosotros y pone la buena intención? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver si es cierto que fue el Espíritu Santo de Dios quien lo llamó. Y vamos a analizar, amados hermanos, en estas lecciones, no nada más el carisma, porque alguien puede tener carisma, alguien puede tener talento, alguien puede tener habilidades y ni siquiera ha sido llamado para servir. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar, amados hermanos, por esos talentos que la persona tiene. Ese podría ser un buen pastor. Y nos pasa lo del profeta Samuel cuando tenía que elegir rey para Israel y sustituir a Saúl. Y él ve, amados hermanos, a los hermanos de David y uno dice, pues yo creo que a nosotros nos hubiese pasado igual. Ve a aquellos hombres, dice, tiene porte, tiene presencia, ya son soldados experimentados en la guerra. Yo creo que este hombre sí debe ser. Es más, debe ser el rey. ¿Qué le dice el Señor? No, ese no es. Ese no es. Y así usted sabe la historia, fueron pasando cada uno de los hermanos y el Señor a todos dijo ¿qué? Dijo que no, porque el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Ese es el problema. Ese es el problema. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira ¿qué cosa? El Señor mira el corazón. Así el Señor mira el corazón. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de tener claro cómo es el Señor, cómo es Dios el que comienza a obrar en aquel que Él ha llamado. Y vuelvo a instar, amados hermanos, nosotros debemos de tener claro, no es, amados hermanos, por las grandes habilidades que tenga, no, tiene que ser llamado de Dios. Y algo que nos va a presentar aquí el capítulo 3 de Primera Timoteo, amados hermanos, es la vida de piedad y carácter de un hombre de Dios. Carácter y vida de piedad. Carácter y vida de piedad. Aunque tenga un montón y usted se quede con la boca abierta y tenga muchas cualidades, si no hay carácter y no hay vida de piedad, no está calificado. Que se retire. Que por ética se retire. No ha sido llamado. No ha sido llamado. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí, seguimos adelante. Es decididamente incorrecto que alguien extienda la mano a fin de tomar posesión del sagrado oficio. Esa ambición pecaminosa merece ser condenada. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio.
El apóstol simplemente dice: si alguno aspira, si alguno apetece lo que se describe definitivamente como excelente o noble, buena obra, es el oficio y no el esfuerzo. Se entiende que cuando alguien desea servir a Dios es porque ya recibió el llamado de parte del Señor. Apetecer obispado es desear servir a Dios en el ministerio. Bueno, ya aquí el apóstol Pablo ya estaba hablando con aquellos también que estaban al frente. Por eso es que está marcando ya las reglas, está marcando ya los requisitos. Y lo que nosotros ya vemos aquí: si alguno apetece obispado, otra vez, ¿por qué? Porque el que hace el llamado es el Señor, y es el Espíritu Santo el que lo va a impulsar, el que lo va a empujar al ministerio. Pero eso no quiere decir, amados hermanos, que haya también algunos que apetezcan el obispado o el ministerio por otras motivaciones. Hay quienes dicen: yo quiero ser pastor para que me traten bien, me reconozcan, y cuántas cosas. No, ese no es llamado del Señor. Ese es llamado a servirse de la iglesia. Pero aquí estamos hablando de aquellos que genuinamente, amados hermanos, han sido llamados a el ministerio. Es una buena obra, un buen deseo, pero este deseo debe venir del cielo. Es Dios quien llama a trabajar en su obra. Así es, Dios quien llama a trabajar en su obra, no es el hombre. Nosotros invitamos, yo tengo que invitar, hermano, ¿a alguno de ustedes ha sentido el llamado? Uno tiene que hacer la invitación, pero eso no significa que diga: yo, hermano, entonces ya voy a entrar al ISSSTE, ¿verdad? ¿Significa eso? No. ¿Significa que ya va a ser aprobado en todo? No, no significa eso. Va a tener que pasar por todo el proceso. Va a tener que pasar por todo el proceso. Entonces, amados hermanos, es una buena obra, un buen deseo, el apetecer obispado, pero este deseo debe venir del cielo. Es Dios quien llama a trabajar en su obra. ¿Se acuerda cuando llamó a los obreros de la viña y que concertó con ellos que les iba a pagar un denario al final del día? Pero después vio a otros que estaban ociosos y también con ellos ya no les dijo nada. Nada más los invitó a trabajar. Y luego más tarde a otros. Y luego más tarde a otros. Y el día se acaba a las 6 de la tarde. Y entonces a las 5 de la tarde llama a los últimos. Y es cosa que algunos no comprenden. Por eso algunos dicen: los primeros se enojaron porque a los últimos el Señor les quiso pagar ¿qué? Igual. Si usted no ha sido llamado, no va a comprender por qué Dios trata a unos así, a otros así y a otros así. Y los primeros que fueron llamados a trabajar, porque el que llama es el Señor, ellos se molestaron. No, pues alguien podría decir: yo que he servido tantos años en el ministerio, ¿y cómo me pagan? ¿Quién te llamó? Es el Señor. Pues dile a Él. Dile a Él. A veces suena, digamos, cruel. Porque, amados hermanos, nosotros debemos estar conscientes del servicio. Y no es que uno abandone a sus obreros porque uno está al pendiente, pero a veces uno tiene que hablarles claro. A veces: hermano, es que mire mi necesidad y yo necesito. ¿Yo te llamé? Y uno les tiene que decir: ¿yo te llamé? Yo no te llamé. ¿Quién te llamó? Que dicen: no, pues me llamó Dios. Entonces a mí no me digas. Dile a Él. ¿O vas a estar como los obreros de la viña?
Hermano, ¿qué le dijo el Señor a los primeros, a los que concertó con ellos? Dijo, ¿qué a ustedes? Lo que yo les prometí a ustedes se los cumplí. Hermanos, el Señor hace como Él quiere, Él es soberano. Y aunque sabemos que Él es soberano, es muy difícil entenderlo a la hora que Él actúa. Aunque sabemos que Él es soberano, es muy difícil entenderlo a la hora que Él actúa. Y ahí entra nuestra inconformidad. Y no nada más, y aquí hablamos de nosotros como los que presiden, que se supone deberíamos de tener la madurez para entender por qué Dios nos trata así, así y así. Y no lo hay. Y no lo hay. Entonces, amados hermanos, es una buena obra, es un buen deseo, el apetecer obispado, pero este deseo debe venir del cielo. Es Dios quien llama a trabajar en su obra. Nunca se debe servir a Dios por intereses bastardos o para ser visto o admirado por la gente. Ya estamos hablando aquí de otras motivaciones que impulsan a otros, amados hermanos. El apóstol Pablo decía, no todos predican porque la gente sea salva. Unos predican por porfía, otros predican por envidia. Fíjense cómo el Señor conoce el corazón. Dice, Él trabaja por esto. Y uno puede aparentar y decir, ay, mi pastor, qué piadoso. Pero el que conoce nuestros corazones, amados hermanos, es Dios. Es Dios el que conoce el corazón del hombre. Por eso, amados hermanos, uno tiene que ver, me llamó el Señor, tiene que estar seguro, me llamó el Señor. Esto que nos está diciendo, nunca se debe servir a Dios por intereses bastardos o para ser visto. Es que le gustan los reflectores, es que le gusta ser admirado, elogiado, que le digan que es el mejor. ¿Qué no vemos ahí en la Escritura por Juan diciendo, a él conviene crecer y a mí qué? Y eso no es lo que vemos hoy. Eso no es lo que vemos hoy. Hoy vemos un montón de siervos corriendo tras esto que dice aquí, intereses bastardos por ser vistos o admirados. Y cuando viene la crítica, ¿la va a aguantar? ¿Se da cuenta? Ahora, servir a Dios es presidir, es decir, es una persona que va a liderar y guiar con un espíritu de servicio, no de dominación, porque no somos los dueños de la iglesia. Así, no somos los dueños de la iglesia, aunque sí ya vimos que tenemos que amonestar. Pero yo tengo claro que yo no morí por ustedes, ni lo haría. Dice, yo no morí por ustedes. Hermano, ¿usted moriría por mí? ¿Qué cree? No. Pero hubo alguien que sí murió por nosotros. ¿Quién? Cristo el Señor. Él murió por nosotros. Entonces, amados hermanos, ya cuando nos dice, no de dominación. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice, teniendo cuidado de ella. Y luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Luego dice, y no como teniendo ¿qué? Señorío. Hermano, nosotros como pastores, fíjense, voy a esto, somos humanos.
Pregunto, ¿nos enojamos? Sí, a veces estoy aquí como con una bomba. Pero el Señor me recuerda su palabra, no es tu iglesia, es mía. Así que si la vas a amonestar, nada más te recuerdo que es mi iglesia. Y uno dice, bueno, sí voy a cumplir, voy a amonestarlos. Pero no como teniendo señorío. ¿Qué significa? No creyéndome yo que soy ¿qué? El dueño. Fíjese el entendimiento al que nos lleva la Escritura. Ahora, contrastémoslo con nuestra humanidad. Porque sigo siendo humano. Y tengo que ir a los pies del Señor y llorarle a Él. Señor, estoy muy enojado. Estoy que exploto. Pero también tengo el entendimiento que es tu iglesia. Yo no soy el Señor, yo no soy el dueño. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para tratar a cada uno. Dame la gracia. Ahora, estamos viendo, amados hermanos, nada más algunos aspectos, son muchísimos. Son muchísimos. Y que los tenemos aquí en la Escritura. Servir a Dios es presidir, es decir, una persona que va a liderar y guiar con un espíritu de servicio, no de dominación. No, como nos dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Por eso nos está diciendo, no se trata de dominación. No, hermano. ¿Por qué no? Además de que la iglesia tiene una característica muy marcada que se llama la obediencia. Y el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. No es necesario, ¿qué cosa? Chicotearla. Habla de pastor, no de arriero. Y uno sabe que los que son ovejas del Señor van a escuchar la voz de Dios y van a avanzar. Uno tiene que confiar, amados hermanos, en la palabra del Señor. Esto es importante. Ahora, servir a Dios es presidir, es decir, es una persona que va a liderar y guiar con espíritu de servicio, no de dominación. También se entiende por presidir, administrar, supervisar, vigilar. Hechos 9, 4 al 6. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, uno de los distintivos más visibles en esa oveja, ¿cuál es? La obediencia. Antes de tener su encuentro con Cristo, ¿así era el apóstol Pablo? Lo íbamos a escuchar decir estas palabras, amados hermanos, y decir, ¿qué quieres que haga? ¿Iba a decir eso? No.
Pero se da cuenta por qué el Señor nos enseña y nos manda. No puede uno tener ese espíritu, dice, de dominación, de capataz, no es así, no. Porque para eso tenemos el recurso más efectivo, que es que la palabra de Dios. Escrito está, así dice el Señor. Es el recurso. Y este recurso es inagotable. Y se le da la instrucción a Saulo: levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué cosa? Y se te dirá lo que te conviene hacer. Estamos hablando con el gran Saulo, criado y formado a los pies del gran Gamaliel. No era cualquier persona, pero cuando uno viene a Cristo, aquí tus títulos, ¿qué cosa? Esos aquí, esos guárdatelos. Esos guárdatelos. Aquí vas a ser mi hermano en Cristo, como todos los demás. Y aquí está este distintivo tan precioso que es la obediencia. Entonces, amados hermanos, también se entiende por presidir, administrar, supervisar, vigilar. Todo esto lo hacía el apóstol Pablo, pero nada más uno dice administrar, supervisar y ya nada más. No, sino que hay que accionar. Cuando la iglesia en Corinto iba en declive, ahí va una carta, ahí van las amonestaciones, hay que hacer algo. Que no entendieron a la primera, hay que mandar ¿qué? Hay que mandar otra. Hay que mandar otra, hay que hacer algo, es acción. Entonces, amados hermanos, se da cuenta, es precioso, el trabajo de presidir es un trabajo noble, pero con muchas demandas, y que uno lo tiene que hacer. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros dos: este oficio requiere de sacrificio. Ya estamos en el punto 2. Este oficio requiere de sacrificio. Aunque es cierto que implica un elogio para el aspirante, se debe tener presente que en la historia de los principios de la iglesia, el deseo de servir a Dios como obispo significaba ¿qué cosa? Sacrificio. Lo vemos nosotros en la vida de los discípulos, lo vemos nosotros en la vida del apóstol Pablo. Ahí, amados hermanos, cómo trabajaba hasta el cansancio. Por cuanto todo lo sufro, dice, por amor de los escogidos, para que ellos alcancen la salud que es en Cristo Jesús. Entonces, tenemos nosotros esto. Significaba sacrificio. Repetidas veces podía desatarse la persecución del lado de los judíos o de los gentiles, como ocurrió con frecuencia de ambos lados. Y tenemos, por ejemplo, la cita de Hechos 13:50, que nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 50, que nos dice: mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo y Bernabé? Pues yo creo que mejor renuncio. Hermano, sí estamos viviendo tiempos críticos. Sí estamos viviendo tiempos donde muchos están desertando. Sí lo están haciendo. Y una iglesia no tiene pastor, y otra ¿qué? Ya tampoco tiene pastor, ya desertó otro. Porque vinieron los problemas, había que enfrentarlos y entonces mejor dejaron.
Por eso el Señor sigue llamando. Y aquí tenemos nosotros, pues este momento de persecución, pero hay que seguir adelante. Y nosotros lo vemos aquí, amados hermanos, como dice, los judíos concitaron mujeres, y fíjense, ¿a quiénes llamaron? ¿Mujeres qué? ¿Por qué? Porque a ellas sí les iban a creer, iban a hablar mentira. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me siento traicionado. ¿Y qué? Dobla tus rodillas y ora a Dios, llórale a Él. Llórale a Él. Sigue de frente. ¿Jesús fue traicionado? ¿Hablaban de Él? ¿El apóstol Pablo? También. ¿El apóstol Pedro? También. Juan, ¿se acuerdan de Diótrefes? ¿Cómo lo trataba? Con la punta del pie. Y era el apóstol Juan. Dice, no nos recibe y anda hablando de nosotros. ¿Cuántos males hacían? ¿Y cuántos males sufrieron los siervos del Señor? Y ahí está plasmado. Y no es que, amados hermanos, anduvieran quejándose. No, pues hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es el Señor. Oiga, si predico eso y voy a andar siempre derrotado. No. Repetidas veces podía desatarse la persecución del lado de los judíos, de los gentiles, como ocurrió con frecuencia de ambos lados. Hechos 13:50, 14:19, que también nos dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba ¿qué? Muerto. Y uno dice, cuando uno lee esto, dice, ¿a poco nos han apedreado? A mí no me han apedreado. ¿Se siente uno triste de que lo traicionen? Sí, eso es una realidad, eso es verdad, hermano. Pero no va a andar uno lloriqueando. Lo dejaron apedreado y lo dejaron creían que estaba muerto. Que dijo, no, pues yo ya no sigo, yo ya nada más hasta aquí, pues está muy difícil. En lugar que me dieran una ofrendita, me dieron unas pedradas. Ay, Señor, ¿cómo cuidas a tu siervo? ¿Se da cuenta que el que es llamado va a entender todo esto? Las aflicciones. Pero esto nos está rebasando. El tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo no sé qué va a pasar de aquí a unos 20 años. Que si ya no estamos, demos gracias a Dios, porque la situación se complica. Porque los pastores ya no están dispuestos a ¿qué? A sufrir. Ya no. Y estoy hablando de muchos de ahora. Eso que le dijo el Señor al apóstol Pablo, ve, entra y se te dirá lo que tienes que hacer. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren y lo que piensan que es mejor.
Y es el Señor, amados hermanos, es el Señor el que nos manda a hacer su voluntad. 16:22, dice Hechos 16:22. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Ahora con Silas. Primero con Bernabé. Otra vez, amados hermanos, lo tenían que enfrentar. 18:12. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Cuando el apóstol habla sobre el oficio de obispo, está pensando en la tarea divinamente autorizada del anciano. Estos obispos o ancianos constituían un presbiterio o junta de presbíteros o ancianos, como en Israel. Con respecto a la naturaleza de su tarea, fueron denominados supervisores. Servir a Dios en el ministerio equivale prácticamente a sacrificar todo: tiempo, comodidades, familia y más. Es dar la vida por el Señor. En este trabajo hay que permanecer firmes, con valentía. No se debe abandonar la obra con ligereza. Hechos 13:13. Leemos la palabra. ¿Qué nos dice? Hechos 13:13. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ya nos está diciendo, no puede uno, amados hermanos, abandonar la obra con ligereza. Hermanos, solicito, no sé si usted ha oído eso de que algunos solicitan permiso para dejar la obra porque tienen una necesidad. ¿Conoce usted alguno que haya regresado? Yo sí he preguntado, y le pregunto a los más ancianitos, hermanos, de estos que se fueron, de estos que se pidieron permiso, ¿quién de ellos regresó? No regresaron. Oiga, el Señor lo llamó a servir. ¿A qué vamos, hermanos? ¿Cuál es mi angustia aquí en mi corazón? Lo mismo que está pasando con el matrimonio. El matrimonio es un pacto, pero ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? No hay seriedad ya. La seriedad del matrimonio se perdió. Esa es mi preocupación y dolor aquí. Porque muchos dicen, bueno, yo quiero servir a Dios. Dice, ¿y cuánto vas a durar? ¿Qué no has abrazado la palabra de séme fiel hasta qué? Esto no es un juego. Ninguno que pone su mano al arado y mira atrás. Y ahí está hablando de los que querían seguir a Jesús. Y que otro le dice, no, primero deja que vaya y qué. Y quería él atender. Y vaya y entierra a mi padre. Deja que los muertos, ¿qué? Tú ven y sígueme. Ahora, yo no pido que usted que no ha sido llamado lo entienda, pero los que hemos sido llamados tienen que entenderlo. Dios se encarga de los nuestros, de nuestra familia.
Y no podemos, amados hermanos, ser ligeros y abandonar la obra del Señor. Les vuelvo a reiterar, lo estamos viviendo. Es doloroso. Se instituyen siervos de Dios. Oiga, a los 15 días, a los 2 meses ya abandonó la obra. Y entonces uno dice, pues ¿quién le llamó? ¿Quién le llamó? Quien desea servir a Dios debe saber que el ministerio es sacrificio, es desgaste, es negarse a sí mismo, es sufrir por la causa del Señor, es estar dispuesto a padecer persecución, es pasar por el abandono, por el menosprecio, por el señalamiento, injurias, murmuraciones. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Se acuerda usted cuando él decía, más de ninguna cosa que? Así, eso. ¿De qué tiene que estar hecho el que es llamado? De que cuando uno ve, amados hermanos, dispuestos a padecer persecución, abandono, menosprecio, señalamiento, injurias, burlas, murmuraciones y cuántas cosas. Al apóstol Pablo se le había dicho, no vayas a Jerusalén porque te esperan cárceles, azotes. Y él dice, mas de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esa era su petición. Y sí que pasó, amados hermanos, por situaciones bastante difíciles, pero qué feliz terminó cuando ya él escribe, he peleado ¿qué? Hermanos, ¿he qué? Acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Estaba terminando frustrado? ¿Tenía motivos para terminar frustrado? Sí. Sí tenía motivos para terminar frustrado. Pero él terminó su carrera con gozo. Por eso es que él dice, de ninguna cosa hago caso. Síguele adelante. Síguele adelante. Así, el ministerio no es ser admirado por los demás. No es ser recibido con honores. El ministerio es imitar al Señor Jesucristo. No, pues esto, amados hermanos, nos lleva a llorar. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando uno ve lo que el Señor nos manda, y es cierto, nosotros tenemos que imitar al Señor. Servimos al Señor, y si hicimos lo que debíamos, entonces tenemos que decir que siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice nada más. Otra cosa, ¿hacemos de más? Nunca. Ni para decir, ay hermanos, que yo soy bien trabajador y, ay, yo sí hago de más. ¿Algún siervo hace de más? Ninguno, hermano, ninguno. Nadie hace de más. Si acaso
logramos hacer lo que debemos, si acaso. Pero debemos llorar porque no lo logramos. En otras palabras, ni siquiera inútil llego. Y ahí es donde le decimos, ayúdame, Señor. Ayúdame. Entonces, el ministerio no es ser admirado por los demás, no es ser recibido con honores. El ministerio es imitar al Señor Jesucristo. 3, nadie debe despreciar tan noble tarea. Dentro de la iglesia del Señor, los que sirven a Dios en el obispado son personas reconocidas por la noble labor que desempeñan. Los ancianos, dice el texto, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta labor es muy especial, no es un trabajo fácil. Por eso se dijo, y os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Lamentablemente, muchas veces hay quienes desprecian a los que trabajan en la obra de Dios. Despreciar es tener en poco, no dar el debido valor, es algo indigno, inferior, es menospreciar. Sin embargo, ante todo esto hay quienes valoramos esta tan noble tarea y sobre todo Dios, que es el dueño de la obra, valora este gran trabajo. Colosenses 3:24. ¿Qué nos dice Colosenses 3:24? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y eso es lo que debemos de tener presente siempre. Al Señor Cristo, ¿qué? Servís. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Sirviendo a quién? A la iglesia. ¿Estamos sirviendo al Señor? Alguien puede decir, yo no sirvo a nadie, yo nada más sirvo a Dios. Pues para servir a Dios tienes que servir a la iglesia. Primera de San Pedro 5:4, que ya lo leímos y lo recordamos, y que dice, dice, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, hemos considerado a través de esta lección que presidir es una noble labor, es algo bueno, desear servir a Dios, pero este trabajo requiere de mucho sacrificio. Es una labor que nadie debe despreciar, al contrario, se debe tener en mucha estima. Usted que no ha sabido valorar el trabajo de los que sirven a Dios, hoy tome en cuenta que los que presiden son escogidos por el Señor para desempeñar esa tan noble labor. Y si usted ha sido llamado, hermano, también, si alguno apetece obispado, no puede quedarse ahí. Y no estamos diciendo que lo ande publicando y diciendo, no, es un llamado de Dios aquí en el alma, en el corazón. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Es el llamado del Señor. El Señor lo va a sostener. No todo va a ser viento en popa, es cierto, pero tampoco todo es lágrimas. Nuestro deleite es servir al Señor. Y si usted ha sentido el llamado de Dios, todos los días va a experimentar ese deleite. Servir a Dios.
No por otra motivación, no, por ninguna otra motivación. Sino nuestro gozo es servirle a Él. No que nos conozcan a nosotros, no tomar señorío de la iglesia. No, hermano, sino que lo conozcan ¿a quién? A Él. Que conozcan al Señor. Pues vamos a orar, amados hermanos, y en esta oración vamos a pedirle al Señor que los que Dios está llamando, pues que Dios haga más fuerte ese llamado, más fuerte, más intenso, Señor. Hay un montón de cosas que vienen a nuestra mente, uno dice, ¿que me va a estar llamando a mí? Y empezamos a mirar ¿a quién? A otro lado, decimos, allá, ese sí que lo llama el Señor porque ese sí tiene madera. Y el Señor ni siquiera lo han volteado a ver. Ese que usted dice que tiene madera, el Señor ni siquiera lo está mirando. Me refiero para el servicio. Pero hay otros que dicen, ay no, Señor, apaga ese fuego. Pues no, nosotros vamos a orar para que ese fuego ¿qué? Se intensifique. Así, se intensifique. Porque eso lo hace Dios, hermano. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Y la verdad es que vamos a pedírselo a Él porque Él es el que envía obreros a su mies. Y ahí, vuelvo a repetir, hay tanta necesidad. Y a veces uno dice, ¿qué hay que hacer? No sabe uno ni qué hacer. Pero sí sabemos a quién pedirle. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Hermano, esta es una necesidad muy, pero muy grande, muy grande. Ay, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y ya presidir en una iglesia. Gracias a Dios aquí tenemos muchos obreros. Gracias a Dios. Pero aquí hablamos de presidir en una iglesia. ¿Cuál? Pues la que Dios diga. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor, Señor, usted ore por otro. Usted ore por otro, no importa que usted dígale, Señor, pon ese fuego y intensifícalo, Señor. Y si Dios lo ha llamado a usted, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Pues lo va a encender más ahí en su corazón. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti en el nombre de Cristo nuestro Señor. Tenemos una petición de urgencia. Tenemos una necesidad muy grande, Señor. Envía obreros a tu mies. Yo sé que tú has llamado, Señor. Yo sé que tú has puesto, Señor amado, esa inquietud, ese anhelo, esa aspiración que viene de ti. Hoy tu iglesia, Señor, elevamos nuestra oración por esos siervos que tú ya pusiste tus ojos sobre ellos. Señor, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Padre bendito, te ruego, Señor, que tú, Señor, intensifiques ese llamado.
Hazlo vivo y real cada vez más. Esos que tú has llamado, Señor, esos que tú has llamado, Señor, hazles ver claro ese llamado tuyo. Diles tú por tu palabra: no te dejaré ni te desampararé. Diles tú por tu palabra: como fui con Moisés, seré contigo. Padre mío, habla a cada corazón. Escucha la oración de tu iglesia e intensifica, Señor amado, ese llamado. Señor amado, para servirte, presidiendo, Señor, al frente de una congregación de tu iglesia. Padre mío, obra tú, Señor, y glorifica tu nombre, Señor amado, en quienes tú sabes que ya has llamado para esta labor. Gracias, gracias, mi Señor, porque yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú estás obrando. Gracias, mi Dios, muchas gracias. Todo lo dejamos en tus manos. Ahora te ruego que bendigas la ofrenda y la multipliques. Bendice el dador alegre y permite, Señor amado, que con alegría y con gozo cada uno pueda ofrendar, pero también al momento de salir de tu casa despídenos en paz. Que mientras distante unos de otros la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén. 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 Ocupen su lugar, amados.